¿Qué te viene a la mente cuando escuchas la palabra sobrenatural? ¿Sabías que para muchas personas de inmediato lo relacionan con cosas oscuras, con espíritus malignos, con cuestiones del mal? Pero, ¿tú cómo te sentirías que te dijera que la palabra sobrenatural está íntimamente relacionada con Dios? Y es que, ¿sabes? Dios es sobrenatural y hace cosas sobrenaturales. Eso es lo que vamos a aprender en esta ocasión. Quédate conmigo. Vamos a aprender juntos. Bienvenidos. Soy el pastor Arturo Guzmán de la Iglesia Bautista Fe, Amor y Esperanza de Cancún, Quintana Roo, México. Estamos estudiando acerca de cuando Jesús mencionó la frase: el reino de los cielos es semejante a... Y bueno, en el mensaje anterior explicaba que vamos a tener las enseñanzas dentro del libro de Mateo, aunque también decía que iba a haber la excepción de una, y hoy es esa excepción. El caso aparece en el libro de Marcos, en el capítulo 4, los versículos del 26 al 29. Antes de leerlo, déjame ponerte en contexto de lo que estaba sucediendo para que podamos entender por qué dijo lo que dijo Jesús. Resulta que Jesús estaba haciendo milagros, estaba haciendo cosas que llamaban mucho la atención, y algo que a los fariseos les molestaba es que él sanara, por ejemplo, a personas en el día de reposo, cuando para ellos su religiosidad les decía que el día de reposo no se debía de trabajar, y para ellos Jesús estaba trabajando justo el día de reposo. Lo señalaban, lo criticaban, lo tomaban como que estaba fuera de sí, al grado de que en el capítulo 3 de Marcos, los mismos familiares de Jesús decían que estaba fuera de sí y querían que Jesús dejara de hacer lo que estaba haciendo. Continúa la narrativa y de pronto encontramos que Jesús está reunido con algunos discípulos y vienen los familiares de Jesús a quererle buscar, pero Jesús dice: mis hermanas y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la hacen. Después de esto, cuando él está reunido con estas personas, empieza a hablar en parábolas, empieza a dar enseñanzas a través de parábolas, a través de una figura literaria que confronta, que te deja ver una cosa un tanto exagerada, pero que se basa y te aterriza en la realidad. Y dentro de estas parábolas, la primera que menciona es la parábola del sembrador. Después menciona la que tuvimos enseñanza en la semana pasada, donde nos habla del trigo y la cizaña. Pero ahora nos habla de un hombre que siembra y simplemente él no entiende lo que está sucediendo, porque el crecimiento de las plantas es algo sobrenatural. Y Jesús toma este ejemplo para que nosotros podamos entenderlo. Mira, vamos a Marcos 4, los versículos 26 y 29. Dice así la palabra de Dios. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por darnos la oportunidad de conocer un poco más de tu palabra, pero sobre todo conocer un poco más de ti y de cómo te mueves, Señor, para que nosotros podamos entender un poco más de ti, Señor, pero también que nuestra fe crezca, que nosotros podamos descansar enteramente en ti.
Señor, háblanos este día, ayúdanos a entender todo lo que tienes para nosotros y nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Decía yo que Jesús está tomando la figura de un hombre que está sembrando. Las tres parábolas, tres parábolas anteriores nos habla de un sembrador. Y bueno, vamos a meternos en materia. Lo primero que vamos a aprender, el primer punto es: lo sobrenatural no tiene explicación. Vamos entonces a la primera enseñanza. Bien, dijimos que lo sobrenatural no tiene explicación. Déjame decirte a grandes rasgos, esta parábola habla acerca de que el reino de los cielos es similar a un hombre que siembra y que el crecimiento de la planta se da de una forma natural. Lo que nosotros debemos de entender con esto es que nosotros como personas también tenemos que crecer espiritualmente. Nosotros podemos experimentar a Dios desde el primer momento en que nos acercamos con un corazón abierto a Él. Pero no siempre vamos a entender lo que Dios está haciendo con nosotros. Por eso debemos de pasar por un proceso de crecimiento y madurez. Y eso es lo que está tratando de explicarnos esta parábola, cómo ese crecimiento y ese fortalecimiento y esa madurez no vienen por nuestras propias fuerzas. Todo esto se da a través de una relación espiritual con Dios. Pero este crecimiento es sobrenatural. Eso es lo que vamos a ver. Mira, la primera parte de estos versículos nos dice lo siguiente. Por ejemplo, el versículo 26. Un hombre echa semilla en la tierra. Y vamos a detenernos ahí solamente con esto. Decía además, así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Para que nosotros podamos tener un crecimiento espiritual, necesitamos que alguien nos hable de Dios. Cuando alguien nos habla de Dios, quiere decir que está sembrando la semilla. Lo mismo sucede cuando nosotros le hablamos a alguien de Jesús, estamos sembrando la semilla en esa persona. Pero el trabajo del hombre en esta cuestión espiritual, en esta cuestión de relación con Dios, es solamente sembrar la semilla. El hombre no puede hacer más. No te creas que necesitas un poder extraordinario para transformar a las personas. Tú no puedes hacerlo. Sí se necesita un poder extraordinario. Se necesita un poder sobrenatural, mismo que nosotros no tenemos. Nosotros somos seres humanos. Dios puede hacer cosas a través de nosotros, pero Dios también puede trabajar directamente con las personas. Entonces, cuando Dios pone los ojos en un individuo, es porque Él va a hacer una transformación extraordinaria. Nosotros dijimos, alguien tiene que sembrar esa semilla. Y déjame decirte que podría sonar como ilógico que una persona solamente tiene que sembrar la semilla y tiene que dejar que el otro se desarrolle. Sí, digo que suena ilógico porque nos han enseñado que debemos esforzarnos, que debemos esmerarnos para lograr grandes cosas. Que si nosotros no hacemos un trabajo extraordinario, que si nosotros no dejamos todas nuestras fuerzas en eso, que si nosotros no tenemos desvelos, que si nosotros no dejamos de lado a nuestra familia, nuestros pasatiempos, incluso nuestra salud, no vamos a lograr absolutamente nada. Incluso también nos han dicho que del cielo no caerá nada. Que si tú estás esperando que Dios haga cosas, te quedes ahí sentado porque no las va a hacer. Mira, Dios puede hacer muchas cosas.
En algunas ocasiones nos va a mandar que nos atrevamos a movernos, a hacer determinadas circunstancias, determinadas cosas. Pero hay otras en las que nos va a decir, quédate quieto, porque lo más difícil es lo que Dios va a hacer y nosotros no estamos capacitados para ello. Justo esta parábola quiere mostrarnos que ya sea que siembren en ti o que seas tú el que siembra la semilla, el futuro no depende de ti. Tú solo debes sembrar y regar, o sea, hablar y orar para que esa persona crezca espiritualmente. Tú debes de orar, si eres tú el que recibe, debes orar para pedirle a Dios que Dios trabaje a través de ti. Pero además de eso, tú no tienes que descuidar tus actividades cotidianas. Tú tienes que seguir trabajando, tienes que seguir atendiendo a todo lo que está a tu alrededor. Fíjate, dice el versículo 27 en la primera parte, y duerme y se levanta de noche y de día. En otra versión, en otra traducción más actual, dice así: no importa si este hombre está dormido o despierto, si es de noche o de día. O sea, este hombre siembra y no importa si es de noche, si es de día, si está dormido, si está despierto. La semilla va a crecer. No le corresponde a él hacer nada, porque es un proceso sobrenatural. Entonces no se trata de volverse un fanático de la religión. Ahí hay muchas personas que tropiezan, hay muchas personas que incluso son guiadas equivocadamente y los quieren atrapar y no les permiten moverse hacia ningún lado. Tú debes de seguir llevando tu vida cotidiana. Tú debes de seguir cumpliendo con tus responsabilidades. Debes de tener tu acercamiento con tus familiares. Debes incluso cuidar tu cuestión física, alimentación, descanso. Tienes que cuidar tu economía también. No puedes, por el hecho de buscar una relación espiritual con Dios, dejar todas estas cosas a un lado y que, como muchos religiosos dicen, Dios se va a encargar de ello. Discúlpame, esto sí te tienes que encargar tú. Hay cosas en las que tú no puedes hacer nada. Hay cosas en las que no puedes hacer mucho, pero hay otras que son tu responsabilidad y te tienes que enfocar en ellas. Y en este caso, tú tienes que atender a tus familiares, tú tienes que cuidar tu salud, tú tienes que buscar el sustento económico. Entonces, no debemos tomar como pretexto el servicio a Dios o el crecimiento espiritual, el nutrirnos de la palabra de Dios para descuidar nuestras responsabilidades. Es más espiritual ser responsable en tu vida diaria, en tu vida cotidiana, que estar metido en la iglesia los 24 horas de los 7 días a la semana. Muchas veces creemos que por estar dentro de la iglesia o todo el tiempo estudiando acerca de la palabra de Dios ya somos espirituales. Pero la palabra de Dios es más de práctica que tanto intelectual. Nosotros tenemos que vivir la palabra. Nosotros tenemos que cumplir nuestras responsabilidades. Y lo espiritual, cuando nosotros oramos, cuando le estamos pidiendo a Dios ayuda, Él hace lo extraordinario. Él se encarga del resto. Fíjate, dice la segunda parte del versículo 27. Y la semilla brota y crece sin que Él sepa cómo. Y nuevamente te lo voy a leer en una traducción más actualizada. Dice, la semilla siempre nace y crece sin que el campesino entienda cómo. Entonces, nosotros tenemos que visualizar que en nuestro crecimiento espiritual no se trata de un esfuerzo físico, que nuestro crecimiento espiritual no se trata de un esfuerzo intelectual. Nuestro crecimiento espiritual
se trata de un esfuerzo espiritual. Entonces, cuando nosotros oramos, cuando nosotros tenemos una plática íntima e intensa con Dios, Dios empieza a actuar de manera sobrenatural en las personas, en los seres humanos. ¿Y sabes por qué? Porque Dios no necesita nuestra ayuda. Dios necesita solamente nuestro corazón abierto, nuestra sinceridad y nuestra disposición de que Él trabaje en nosotros. Porque, ¿sabes? Lo sobrenatural tiene sus propios recursos y no necesita de los nuestros. Y esa es la segunda enseñanza. Lo sobrenatural tiene sus propios recursos. Bien, lo sobrenatural tiene sus propios recursos. Dice el versículo 28 de Mateo 4, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga. Lo que nos está diciendo aquí la parábola es que la tierra tiene sus propios nutrientes y esos nutrientes son los que hacen crecer a la planta, que la semilla se rompa. Después de que se rompe, empieza a crecer hierba y luego esa hierba se convierte en una espiga fuerte. Pero ¿de dónde sacan los recursos? De la tierra. Por eso debemos de visualizarlo así. Es Dios quien actúa directamente en las personas. Dios tiene sus propios recursos para convencer a las personas, por ejemplo. A veces nosotros creemos que somos en lo personal quienes vamos a convencer a otros de que se acerquen a Dios, de que entreguen su vida a Jesucristo, que reconozcan que necesitan ayuda sobrenatural en su vida. Pero sabes, nosotros no podemos convencer absolutamente a nadie. Es solamente el Señor el que lo va a hacer. Incluso creamos estrategias. A veces nosotros en lo individual, ¿no? Cuando le vamos a platicar a alguna persona, cuando le vamos a compartir de Jesús, hacemos todo un planteamiento de cómo vamos a presentarle a Jesús a esa persona. Y no digo que sea malo, está bien. Está bien que nosotros analicemos de qué manera podemos llegar a entregar el Evangelio. Pero debemos de hacerlo bien conscientes que no somos nosotros quienes les van a convencer. A veces como iglesia también creamos estrategias. A lo mejor hacemos un servicio especial de evangelismo o hacemos una actividad donde podemos compartir de Jesús, un desayuno, un concierto, una conferencia, no sé, algunos hacen retiros. ¿Está mal? No, no digo que esté mal. Pero a veces nos esmeramos tanto y planeamos de alguna manera en que queremos que esas personas que vienen y que escuchan podamos conducirlos de una manera emocional. Preparamos los diferentes puntos, cómo podemos atraer su atención, después cómo les vamos a plantear el asunto y después cómo los llevamos a una emoción y de pronto los tenemos acorralados y entonces los llevamos hasta las lágrimas. Y para nosotros creemos que cuando una persona derrama lágrimas, que ha sido tocada en su corazón, creemos que ha abierto su corazón a Jesús. Pero sabes, eso solo el Señor puede hacerlo. Nosotros no podemos. Ni las predicaciones emocionales, ni los testimonios poderosos, ni los eventos, por muy bien preparados que estén, pueden sustituir el poder de Dios, el poder sobrenatural que Dios tiene para convencer a las personas.
Por eso se necesita un poder sobrenatural, porque no cualquiera puede abrir el corazón de alguien, no cualquiera puede lograr la rendición del otro, solo el poder sobrenatural de Dios. Cuando somos los que recibimos la semilla, también debemos estar conscientes de eso, que no son las personas las que nos van a convencer, no son las personas las que nos protegen, no son las personas en las que encontramos refugio. Está bien apoyarnos en ellos, está bien que busquemos su apoyo, está bien que busquemos su dirección, su ayuda, pero también conscientes de que solamente Dios es el que puede hacer una transformación en nosotros. Por eso también debemos de estar conscientes que el poder sobrenatural de Dios es el que nos va a ayudar a crecer. Dijimos que habla el versículo de que la tierra tiene sus propios nutrientes y alimentan y sale hierba. Entonces, cuando sale la hierba, podemos encontrar que empieza el crecimiento, que el poder sobrenatural de Dios está haciendo que esa planta empiece a crecer. Sabes, yo nunca he visto a un campesino estirando a la mazorca del maíz o no sé cómo se le llame, pero la planta del maíz no lo veo que la esté jalando para que crezca más rápido. No, porque tiene un proceso propio, y estoy seguro que el maíz crece de una manera, el trigo de otra, tienen tiempos diferentes y cada quien tiene un propio crecimiento. Tanto el que siembra como el que recibe la semilla debe estar consciente que tiene un proceso, que necesita ir paso a paso para llegar a la madurez. Y como decía, cada uno tiene su propio ritmo. A veces cuando llega una persona a la iglesia y a la par llega otro más, de pronto parece que estuvieran en competencias y uno se desespera porque el otro está creciendo y él no. Pero eso no nos debe de preocupar, porque como decíamos, el maíz crece a un ritmo, el trigo a otro, y así las diferentes plantas. Cada uno de nosotros tiene un crecimiento individual. Unos son más rápidos que otros a un ritmo, en fin, pero Dios nos conoce y sabe cuándo y cuánto debemos ir creciendo. No nos comparemos con nadie, ni nos desesperemos si vemos a otros que van avanzando. Hagamos lo que nos corresponde y dejemos que Dios haga el resto. Pero sabes, también ese poder sobrenatural de Dios es el que nos va a fortalecer. Dice el versículo 28 que llega a tener una espiga. Y sabes, cuando la espiga aparece y cuando la espiga empieza a fortalecerse, quiere decir que esta planta ya tiene fuerza, que esta planta no solo ha crecido, sino que se ha fortalecido. Y me llama la atención que ponga el ejemplo de la espiga, porque sabes, la espiga es donde crecen las flores, pero también es donde crece el fruto. Y si esa espiga no está fuerte, cuando crece el fruto, la espiga se puede romper y no madura el fruto lo suficiente. Me viene a la mente un árbol de papaya. Cuando un árbol de papaya crece y sale la espiga, si esa espiga no está fuerte, se va a caer cuando la papaya empiece a crecer. Sí, claro, cuando nace la papaya es pequeñita y va creciendo, pero conforme va creciendo también va creciendo la espiga, para que cuando esa papaya esté grande, la espiga pueda sostenerla y pueda seguirla alimentando todo el tiempo de su crecimiento, para que cuando ese fruto esté maduro no tenga mayores problemas. Entonces nosotros, cuando empezamos a fortalecernos, vamos a poder también ver que hay cambios en nosotros y que esos cambios no son momentáneos. Imagínate que tú tienes un cambio, pero que es como un destello. Quiere decir que si ese cambio fue un destello,
la espiga no estaba suficientemente fuerte y se rompió. Era un fruto que dio, pero que no maduró porque se rompió la espiga. Necesitas tener fortalecimiento. Y cuando tú tienes fortalecimiento, ese fruto crece y va creciendo. Cuando empezamos a ver que esos cambios ya no son momentáneos, sino permanentes, quiere decir que nos estamos fortaleciendo. Cuando nuestra manera de responder a las circunstancias son firmes y permanentes, y no solamente cuando respondí bien a una circunstancia y a otra no, sino cuando empezamos en el abanico de situaciones que se presentan en nuestra vida a responder correctamente, quiere decir que nos estamos fortaleciendo, que nos estamos preparando para dar un fruto, pero un fruto maduro, un fruto firme, un fruto que de verdad valga la pena tener. Entonces nos vamos a dar cuenta que no solo tenemos conocimiento, que no solo tenemos teoría, que no solo somos religiosos, sino que nuestra vida espiritual realmente está llegando a un punto que se pone interesante. Lo sobrenatural nos beneficia a nosotros y va a beneficiar también a quien esté a nuestro alrededor. Dice el versículo 29 de Marcos 4: y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Y déjame decirte que el momento cúspide del crecimiento es la maduración. Se puede decir que es lo que todos estamos esperando. El mundo espiritual tiene un crecimiento, y la madurez es cuando viene la transformación total del individuo. Dice la primera parte de este versículo: y cuando el fruto está maduro. Esto quiere decir que ya pasó por todo ese proceso. Recuerda que lo sobrenatural es lo que nos va a llevar a viajar por todo este proceso. Nos va a dar el crecimiento, nos va a dar el fortalecimiento, después va a dar el fruto y sobre todo la madurez. Y aquí hay un punto interesante donde debemos detenernos un poco. La palabra madurez. La palabra que se usa originalmente en el griego también se utiliza en las traducciones como para entregar, para suministrar y para transferir. Quiere decir que la madurez nos lleva a transmitir a otros lo que ahora somos nosotros. Se puede decir que nosotros podemos transmitirle a otras personas que este proceso valió la pena y que valdría la pena que ellos también lo experimentaran, que se atrevieran, que se arriesgaran, que se introdujeran a este mundo sobrenatural que es Dios, que no tengan miedo, como decíamos al principio, que lo sobrenatural no es cuestión de oscuridad, no es cuestión de espíritus malignos, sino que lo sobrenatural es para beneficio de los individuos. Un cambio de mente, un cambio de corazón. Y esto es entonces cuando nosotros podemos suministrar a otros lo que tenemos, lo que hemos logrado. Lo dirían algunas personas de esta manera: es cuando estamos listos para el ministerio. Antes de que llegáramos a la madurez necesitábamos cuidados, necesitábamos que alguien nos guiara, necesitábamos que alguien nos hiciera sentir bien, que nos hiciera sentir cuidados, protegidos, en fin. Pero cuando nosotros hemos llegado al crecimiento estamos listos, cuando hemos llegado a la madurez estamos listos para el desprendimiento. Dice el versículo: enseguida se mete la hoz. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz.
Esto quiere decir que cuando alguien está maduro, ya no tiene una dependencia de otro, ya no tiene una dependencia emocional, ya no tiene que estar buscando quién lo esté cuidando, ya no tiene que estar buscando quién lo abrace, quién lo proteja. Digo, no es que sea malo que busquemos el abrazo fraternal de otra persona, todos en algún momento lo necesitamos, pero ya no dependemos de que nos estén dando un abrazo. Si nos lo dan, lo valoramos y lo disfrutamos, pero ya no sentimos la necesidad desesperada de obtenerlo o incluso de exigirlo. Cuando hemos madurado emocionalmente, estamos estables, estamos tranquilos. Ya no tenemos una dependencia como cuando tenemos una dependencia económica de nuestros padres o de nuestras amistades, donde creemos que solamente si tenemos la protección de alguien que está bien relacionado o alguien que nos puede ayudar en el trabajo, podemos tener una seguridad económica. No, ya no necesitamos de ello, porque hemos experimentado el poder sobrenatural de Dios, que a lo mejor algunos nos van a tomar de a locos, nos van a decir que somos religiosos, que somos raros, extraños, pero el poder sobrenatural de Dios te da esa paz que aún en lo económico o en los momentos difíciles como los que estamos viviendo ahora, podemos encontrar paz. Porque la dependencia de nuestra subsistencia sabemos que está en Dios, sabemos que está en lo sobrenatural y no en lo que podemos palpar, en lo que podemos ver, en lo que podemos cobijarnos físicamente. Y cuando hemos llegado al desprendimiento, es cuando llegamos al momento de la total transformación. Dice, porque la siega ha llegado. Déjame leerte el versículo completo. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Es el momento cúspide. La siega habla de la transformación que ahora va a sentir o que va a sufrir el fruto. Ya tenemos un fruto, pero tenemos un fruto maduro. Este fruto que nos va a llevar a alimentar a toda la gente que está a nuestro alrededor, pero necesita ese desprendimiento y necesita ser transformado. Imagínate que una semilla, por ejemplo la del trigo, tiene que ser triturada y tiene que ser molida y tiene que llegar a un punto donde se haga harina para que esa harina después sea transformada en un pan, en alimento para que otras personas puedan subsistir. Entonces nosotros estamos listos para ser transformados, para transferir la nueva persona que somos, para transferir esa nueva esencia que ha sido puesta en nosotros. Ahora hemos sido transformados y estamos listos para acoplarnos a lo que el Señor nos pida, a lo que Él nos mande a hacer, para que nosotros estemos dispuestos a ir a donde Él nos pida que vayamos. No podemos servir a Dios cuando no somos maduros. No podemos servir a Dios cuando hemos llegado al punto cúspide de la espiritualidad, porque de otra manera vamos a estar esperando que nos reconozcan, vamos a estar esperando sacar un beneficio de nuestro servicio, o incluso a lo mejor podemos hasta desviar a las personas. No es suficiente con querer servir. Es muy bueno querer servir, es muy bueno querer ayudar, es muy bueno ser el soporte o el apoyo de las personas, pero si nosotros no sabemos cómo hacerlo, puede ser que incluso los lastimemos y hasta los alejemos de Dios. Por eso no debemos de intentar tomar el lugar de lo sobrenatural, de lo que solamente Dios puede hacer. Esperemos a madurar.
Esperemos a cumplir nuestro ciclo para que Dios nos indique qué es lo que debemos hacer y solamente lo que Él nos diga debemos hacer. Lo demás debemos de dejárselo a Él. Él nos transformará como alimento para otros. Ahora nosotros seremos la semilla que Él plantará en las demás personas. Fíjate, el mensaje del reino de los cielos lo debemos enmarcar en dos áreas. Una, el área terrenal, el área actual, lo que nosotros estamos viviendo ahora, esta tierra, esta vida, este tiempo, este espacio. Porque Dios quiere transformar nuestra vida para que podamos disfrutar del reino de los cielos aquí. Pero también quiere prepararnos para que cuando Jesús venga por segunda vez, estemos listos para disfrutar de ese reino de los cielos que se va a establecer en esta tierra y que va a gobernar a todo el mundo. Quiere que nosotros estemos gobernando con Él. Quiere que nosotros podamos ser instrumentos y acompañamiento de Jesucristo. La segunda venida de Jesús es esperada por todos los cristianos, pero si ahora no estamos preparados, mucho menos estaremos preparados para cuando Él venga. Yo te invito a que oremos, te invito a que nos pongamos en las manos de Dios. Vamos a orar juntos. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de conocer un poco más de ti y queremos pedirte que nos ayudes a confiar, a saber que tú te mueves de una manera sobrenatural y que todo eso está más allá de nuestro entendimiento, de nuestro razonamiento. Pero eso no quiere decir que no podamos, Señor, tener esa relación contigo. Gracias, Señor, porque nos dejas ver que cuando nos ponemos en tus manos, tú haces el trabajo que no podemos hacer nosotros, que tú haces mucho más allá de nuestra imaginación, de nuestras capacidades y de todo lo que nosotros pudiéramos creer que hacemos. Gracias, Dios, por poner tus ojos en nosotros. Gracias por compartir con los seres humanos tu reino. Y gracias, Señor, porque hoy podemos comprender que el reino de los cielos es sobrenatural. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues te doy las gracias por habernos acompañado. Si esto te ha ayudado, te pido que nos regales un me gusta, que lo compartas con las personas que creas que les puede servir y sobre todo que lo apliques en tu vida personal. Pues te invito también a que nos acompañes los lunes y los miércoles en las transmisiones que estamos haciendo en vivo. Recuerda que los lunes tenemos estudio bíblico y los miércoles un tiempo de oración donde también estamos aprendiendo a cómo orar. Te invito también a que te unas al esfuerzo que estamos haciendo para llevar ayuda a través de alimentos a las personas que están pasando por momentos difíciles. Pues bien, hasta aquí la transmisión de este día. Te recuerdo, soy el pastor Arturo Guzmán de la Iglesia Bautista Fe, Amor y Esperanza de Cancún, Quintana Roo, México. Que Dios te bendiga, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Hasta pronto.